Entonces, el tema de hoy es reconocimiento de patrones, descomposición de datos. Y ya lo usamos con las listas, ¿sí? También lo usamos con las expresiones aritméticas que hicimos al principio. Entonces, ahora vamos a usarlo con otros datos, como las parejas o las tuplas o las cosas. Entonces, para ilustrarlo, vamos a hacer otro ordenamiento. Solamente que este ordenamiento vamos a querer que sea más rápido que el insertion sort que hicieron ahorita. ¿Sí? El insertion sort, ¿qué hacía? Recuerdan, el insertion sort cogía el primero, ordenaba el resto y luego insertaba el primero en el resto. Entonces, ese ordenamiento, cuando ustedes vayan a entrar a análisis de algoritmos el próximo semestre, se van a dar cuenta que es de orden n cuadrado. N cuadrado significa que si la lista era de tamaño n, se hacen n cuadrado operaciones para ordenar, comparaciones para ordenar. Y resulta que el mejor algoritmo de ordenamiento hace n por logaritmo de n operaciones, no n por n operaciones. Entonces, quiere decir que se puede hacer mucho mejor que como lo hace la inserción sort. Ustedes mencionaron otros por aquí, Bubble, burbuja, también es de orden n cuadrado. ¿Cuál? Fast. Quicksort. Quicksort, por ejemplo, es de orden n cuadrado en el peor caso, pero es de orden n log n en el caso promedio. Entonces se usa mucho porque es muy fácil de implementar y en el promedio es muy eficiente, pero hay casos donde se demora. Entonces, vamos a ver un ordenamiento aquí que se llama el merge sort. ¿Lo han oído hablar? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea del merge sort? Se llama ordenamiento por mezclas. Entonces, si la lista tiene 0 o un elemento, pues no hay nada que hacer porque ya está ordenada. Pero si la lista tiene más de un elemento, o sea, 2, 3, 4 o más de 2, o 2 o más, entonces coja la lista original y divídala en 2 de tamaño similar. O sea, coja la lista y pártala en 2. Ordene cada una de esas 2 sublistas. ¿Sí? Y luego de ordenarla, entonces, pero voy a hacer el dibujito de eso. A usted le dicen que tiene que ordenar una lista así. Entonces, el algoritmo dice, no, parta esta lista en 2. Ordene este pedacito y entonces le sale una lista y ordene este pedacito y le sale otra lista ordenada. Entonces, le voy a cambiar el color. Le voy a cambiar el color. Se le cambia el color aquí. Entonces, la lista que me salió aquí es la misma lista que había aquí arriba, pero ordenada. O sea, la roja es ordenada y la azul es desordenada. Y esta rojita de aquí es ordenada también. Entonces, si esta lista está ordenada y esta está ordenada, ¿cómo hago la completa ordenada? ¿Las pego? Si esta ya está ordenada y las pego, ¿queda ordenada? ¿Por qué no queda ordenada? Por ejemplo, en un caso. Cuatro, 5, 6 y 2 y 1, 2, 3, por ejemplo, ¿cierto? Esta está ordenada, pero unirlas no las deja ordenadas. Entonces no se pueden unir simplemente, se tienen que mezclar. Por eso se llama el ordenamiento por mezclas. Pues, ¿cómo se mezclan? ¿De qué depende la mezcla? Entonces, ¿qué haría uno para mezclarlas? Como sé que esta está ordenada y sé que esta está ordenada, entonces, ¿cuál es el menor de toda la lista? Este es el menor de la izquierda, este es el menor de la derecha. ¿Cuál es el menor de todas? No, en este caso es de la derecha, pero en general. Primero. No, pero si este es. No, en general el primero, no. O sea, si yo tengo aquí se saben los números, pero si no se supieran los números, yo sé que el de aquí es el menor de la izquierda, el de aquí es el menor de la derecha. ¿Cuál es el menor de toda la lista? Se comparan. Es el menor de esos dos. Entonces, el menor de esos dos sale de primero. Entonces, aquí en este caso sería el 1, ¿cierto? Entonces yo diría, allá, el 1 sale y me falta mezclar toda esta con este pedacito, porque ya el 1 lo quité. Y cuando voy a mezclar toda esta con este pedacito, ¿qué comparo?
el primero de acá con el primero de acá. Y entonces sale el 2, y entonces me falta mezclar toda esa con este pedacito, y así. No necesariamente van a estar así, pueden salir unos de un lado y otros del otro, y uno va cambiando. Pero solo hay que comparar los dos primeros para saber cuál ya tengo en el orden. Eso es mezclar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a escribir en un programa. Siempre que vayan a programar, siempre tienen que pensar cómo funciona y luego si lo escriben. Ustedes están muy acostumbrados a escribir sus programas sin pensarlos, mucho, o a pensarlos escribiéndolos. Y esa no es una buena manera de programar, en mi concepto. No es una buena práctica. ¿Por qué? Porque usted primero tiene que estar convencido de que lo que va a programar funciona, y luego sí lo programa, y no simplemente meter y hacer cosas a ver si le funcionaron. Y decir, no corrió, ¿qué pasó? Eso no es eficiente, ni es bueno para la cabeza, ni es lo más rápido para hacer. Siempre es mejor pensar y luego actuar. Pensar es esto que hay aquí. Pensar es esto que hay aquí, pensar cómo es el algoritmo. Y luego, si voy a escribir eso que ya escribí. Bien, entonces vamos a escribir eso. Está ordenamiento por mezclas, merge sort. Entonces, listo. Entonces vamos a escribir el merge sort. Recibe una lista y devuelve una lista, esta la debe volver ordenada. Entonces, ¿cuál es la idea del algoritmo? La idea del algoritmo es averigüe la longitud de la lista y escoja el de la, bueno, si la longitud y divídalo por 2. Si eso da 0, es porque la lista tenía 0 elementos o un elemento. Porque si tuviera 2, 2 dividido 2 ya da 1, y 3 dividido 2 da 1, da más de 1. Entonces, si esta división xs.length sobre 2 da 0, es porque la lista era vacía o tenía un elemento. Y qué feo que escribir eso. Eso lo he podido escribir con un case. Pero bueno, da XS. Y si no, entonces, ¿qué dice el algoritmo? Dice, coja la lista y rómpala en 2. Entonces, hay un método que se llama split at n sobre listas, que da una lista, si yo le hago split, me vuelve una pareja. Entonces, aprovecho para decir, así se escriben las parejas en escala. Si yo le digo 1,2, él va a decir, eso es de tipo pareja de enteros. Se llaman tuplas, una tupla de enteros. Esta es de 2 parejas porque son 2, pero digamos que pueden ser 3, 4, entonces serán tuplas de enteros, o tuplas de lo que uno le ponga allí. Entonces, XS, el método de split add, devuelve una tupla con 2 listas. La lista hasta n y la lista después del n. Entonces, partí la lista en 2, en la mitad, porque esta es la mitad, y hago el merge sort del 1, el merge sort del otro, y luego de hacer merge sort del uno y del otro, los mezclo. Llamo a mezclar esos dos. Y ese es merge sort. ¿Sí? ¿Clarísimo? ¿Qué me falta escribir? Merge. Entonces vamos a escribir merge. Aquí está el merge. Aquí hay una versión de merge, que es la primera que yo muestro, y luego muestro la versión mejorada. Voy a mostrar la primera versión de merge. Esta versión de merge dice, recibo una lista que ya está ordenada, recibo otra lista que ya está ordenada, y devuelvo la lista ordenada mezclando las dos. Entonces cojo la primera y le hago match. Y entonces pregunto, ¿la primera era vacía? Entonces la primera era vacía, hacer mezcla es devolver la segunda, porque en la primera no hay nada, entonces devuelvo la segunda. Ahora, si la primera no era vacía, sino que empezaba por algo y seguía por algo, entonces necesito ahora coger la segunda y mirar qué tiene, hacerle match a la segunda y mirar. Si era vacía, entonces no hay nada que hacer, devuelvo la primera. Pero si no era vacía, entonces es porque empezaba por un n y seguía por algo. Entonces esta empezaba por m y seguía por algo, esta empezaba por n y seguía por algo, comparo esos dos. Si m es menor que n, entonces la que va primero es m. Entonces va primero m, ¿y qué me falta hacer? Mezclar el resto de esta con toda la otra. Me falta mezclar ms con L2. Si no, era porque n era más pequeño que m, o igual. Entonces va primero n,
y me falta mezclar toda L1 con el resto de la segunda. Ese es el merge, tal cual como lo vimos ahorita. Esta versión de aquí abajo es una versión más rápida, porque fíjense que aquí hago un case dentro de un case. Entonces, eso lo puedo cambiar por un case de parejas, porque las parejas también se dejan hacer case. Entonces, yo digo, dígame, entonces digo, haga un match de L1, L2 como pareja, hágale match con nil y cualquier cosa, entonces da la segunda. Cualquier cosa y nil en la segunda, entonces da la primera. O M cons MS la primera y N cons NS la segunda y haga el cuerpo que vimos allá arriba. Entonces, este es más elegante que el de arriba. Entonces, hacer de case, tal vez lo van a poder hacer en un solo case, de una sola, no varios niveles, con tuplas. ¿Listo? Al mismo tiempo que les voy mostrando las cosas, les voy mostrando como técnicas para programar más elegante. Bueno, para mí es más elegante. Si usted escribe una línea, algo que el otro escribe en 10 líneas, usted escribió más elegante que el otro. Ahora, la elegancia a veces es complicada de entender. Entonces, es difícil a veces leer en esa línea porque hace todo. Yo hice 10 y usted hizo una y no sé por qué usted hace todo ahí. Porque ahí hay más abstracción. Entonces, leer más abstracto a veces es más complicado. Bueno, ya, ese era el merge. Entonces, acabamos de hacer el merge sort. El ordenamiento por mezclas. Y pues ya, puedo mandar a ordenar y eso funciona. Funciona porque es que es difícil que no funcione porque lo hicimos para que funcionara. Por inducción tiene que funcionar. Porque si este señor funciona y este señor funciona, quiere decir que este me volvió una lista ordenada y este me volvió una lista ordenada. Y si merge funciona, quiere decir que el dada dos listas ordenadas devuelve una lista ordenada. Entonces, merge sort tiene que funcionar. Porque por inducción yo supongo que este funciona. Y ya porque creo en este funciona, entonces funciona. O sea, si este está bien, todo está bien. Y porque el caso base, que es el caso en que la lista tiene 1 o 0 o 1 elementos, también funciona. Entonces, por eso funciona el caso completo. Y el merge funciona. ¿Por qué funciona el merge? Igual, porque si las listas eran vacías, funciona, esos son los casos base. Y porque si las listas no eran vacías, entonces él hizo recurrencia, él recurrió con merge aquí o con merge aquí. La recurrencia es con unos argumentos más pequeñitos. Aquí el más pequeñito era ms, aquí el más pequeñito era ns. El E1 aquí quedó igual y el E2 quedó igual, pero cambió el otro. Por lo tanto, esto cada vez se acerca más a terminación. Y tercero, porque el resultado de este, por inducción, va a ser correcto, o sea, va a dar la lista ordenada de esto. Y como este era menor que el primero de la otra, tenía que ser menor que el resto, por lo tanto, queda en el lugar adecuado. En este caso era n el menor que todos, entonces n queda en el lugar adecuado, y este me responde correctamente la lista ordenada, entonces esto me da una lista ordenada completamente porque n es menor que todos los de acá. Claro, porque el merge sort llama a merge sort de L1, y merge sort de L1 entonces llama a merge sort de la sublista, hasta que las listas quedan vacías, y eso es una recursión de árbol, porque hay dos llamados recursivos y todo eso. O sea, digamos que desde el punto de vista como gráfico, el merge sort funciona, ahí como estaba, la lista original, la parte en dos, luego esta, la parte en dos, luego esta, la parte en dos, hasta que es suficientemente pequeña para que él sepa qué hacer y las mezcla, y entonces empieza a subir mezclando, subir mezclando, subir mezclando, mezcla todas. Ese es el merge sort.
Uh-huh. ¿Listos? ¿Hasta aquí? ¿Quedó clarísimo? Bien. Entonces, usamos reconocimiento de patrones con tuplas. ¿Sí? Y realmente con todo lo podemos usar. Y eso es una cosa muy útil para